La justicia de Argentina ordenó la detención y captura internacional de Nicolás Maduro y otros altos dirigentes del régimen venezolano. Así lo decidieron por unanimidad los jueces de la Sala Primera de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Aplicaron el principio de justicia universal para presentar una acusación por crímenes de lesa humanidad. El trascendental fallo, que tiene implicaciones internacionales, alcanza a más de 30 políticos y militares maduristas, entre ellos el actual ministro del Interior, Diosdado Cabello, así como integrantes de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, la Guardia Nacional Bolivariana y también agentes de inteligencia al servicio del régimen, que tiene un expediente abierto también en la Corte Penal Internacional en La Haya. El principio de jurisdicción universal permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos más allá de donde sean cometidos, de la nacionalidad del autor y de la víctima. Celebramos esta decisión histórica de la justicia argentina. El mundo se le hace cada vez más pequeño a los dictadores. Hoy ha permitido a la justicia argentina dictar un fallo histórico, aquel mediante el cual se dispone que los principales responsables de la mayor dictadura cívico-militar de la historia de Latinoamérica deban rendir cuentas en nuestro país por los gravísimos crímenes de lesa humanidad que perpetran sistemáticamente contra el pueblo venezolano. Esto se logró gracias a la denuncia que el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia hizo en el año 2023, solicitando que se investiguen crímenes de lesa humanidad de parte del dictador Maduro, impidiendo que pise suelo argentino. También este es un logro de las víctimas, que con mucho coraje han dado sus testimonios y persisten en la búsqueda de esa justicia que ha sido denegada en Venezuela, para que de una vez por todas los perpetradores paguen por los crímenes cometidos. Saludo principalmente a los jueces de Cámara que ordenaron esta decisión y a todas las víctimas que tuvieron la valentía de presentarse a la justicia argentina y reclamar que de una buena vez se ponga nombre y apellido a la dictadura que rige el gobierno de Venezuela. Esta decisión de la justicia argentina también envía un fuerte mensaje a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de que ya es hora de actuar y tomar las medidas para poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Vamos a seguir acompañando a los venezolanos para que tengan justicia y reparación, para que digan nunca más, y es hasta el final. Y en la mañana de NTN 24 hablamos con los protagonistas de la noticia. Saludamos hasta ahora al abogado Tomás Farini Dugán, quien en representación del Foro Argentino por la Democracia en la región solicitó a la justicia argentina que se ordenara esa inmediata orden de detención internacional al jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Abogado, bienvenido. Abogado, ¿nos está escuchando? ¿Qué tal? Muy buenos días, sí. Sabemos que usted está ahí precisamente afuera de los tribunales, abogado, y puede parecer una pregunta obvia, una obviedad, pero quisiéramos entender y que nuestra audiencia también entendiera qué sigue después de esto. Interpol, circular roja, ¿qué puede generar esta importante decisión de la justicia argentina? Exacto. Lo primero que estamos esperando es que el juez efectivice la orden de la Cámara y libre la orden de detención. Con esa orden de detención nos vamos a presentar en la Corte Penal Internacional, exigiendo que también allí de una buena vez se disponga la captura de Maduro, y vamos a ir a Interpol para solicitar que la Asamblea General ordene las anotaciones rojas. Seguramente Venezuela se va a oponer, alegando que es un mandatario extranjero, va a tratar de imponer la Convención de Viena, pero la verdad es que Nicolás Maduro usurpa el poder. Él no ha ganado las elecciones, alega tener actas que nunca presentó y lo único que tiene realmente son las cárceles llenas de presos políticos. Por lo tanto, entendemos que de ninguna manera puede invocar la Convención de Viena, y además en otros antecedentes Interpol ha anotado anotaciones rojas a pesar de que se trataba de mandatarios extranjeros. Me refiero al caso de la AMIA. Los imputados iraníes, que eran altos funcionarios del gobierno de Irán, tienen hoy orden de captura internacional y alertas rojas de Interpol. Así que con estos antecedentes vamos a pedir que se anoten las alertas rojas. Con el antecedente, abogado, es histórico porque hacen uso de esta figura de jurisdicción universal. El tema de territorialidad, ¿nos lo explica, por favor? De hecho, desde el 2023 que hubo esta reunión, creo, de CELAC, ya no podía acudir a Argentina, pero ahora se universaliza. Así es. Nosotros, cuando se los convocó el gobierno anterior de la Argentina, que estaba alineado políticamente con estas posiciones absolutamente dogmáticas y tiránicas,
lo convocó a la cumbre de la CELAC, nosotros iniciamos esta denuncia y prefirió no venir a la Argentina en función de esa denuncia. Ahora, después de la acumulación de todas las pruebas, hemos logrado que finalmente se abra la jurisdicción universal. ¿Esto qué quiere decir? El derecho argentino se rige por el principio de territorialidad, que dice exactamente lo opuesto al principio universal. Lo que dice el principio de territorialidad es básicamente que los delitos se juzgan conforme a la ley del lugar donde se comete el hecho. Es decir, yo mato a alguien en Argentina, me juzgan con la ley argentina, mato a alguien en Brasil, me juzgan con la ley brasilera. Pero hay una cláusula en la Constitución argentina, que surge del artículo 118, que permite a los jueces argentinos investigar las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetren de manera sistemática, como ocurre en Venezuela, con una condición, que es que en el país no sean investigados esos delitos, no se puedan investigar. Y esto se logró probar. Se logró probar a través de diferentes funcionarios, exfuncionarios de justicia de Venezuela, es decir, jueces o fiscales, que establecieron, que pudieron acreditar que de ninguna manera se pueden investigar delitos de lesa humanidad en Venezuela. Quien lo intenta termina siendo secuestrado y torturado en el helicoide como mínimo. Así que este fue un factor muy importante para que se ordenen las capturas hoy. Muy, muy interesante esa explicación, abogado. Entonces, pongámoslo en escenarios futuros, en escenarios que seguramente los venezolanos quisieran, y creo que el mundo quisiera, el mundo que rechaza la tiranía de Nicolás Maduro y sus secuaces, quisiera que ocurriera. En el mejor de los casos, se emite esa circular roja, Interpol, hay orden internacional. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Cualquiera podría incluso capturar a Nicolás Maduro y a su gente? ¿O qué vendría ahí en el caso tal de que eso se diera de manera positiva? Sí, lo que ocurrirá en ese caso, en el caso de que se anoten las alertas rojas, es que todas las delegaciones de Interpol en el mundo van a tener una orden de captura emitida contra estas personas. Por lo tanto, deberían detenerlas inmediatamente e ingresan al país. Lo que ocurre en la práctica es que muchas veces se llega a acuerdos políticos con diferentes países, es decir, por cierto, Nicolás Maduro va a poder seguir yendo a Cuba, a Nicaragua, a Irán, a lugares donde la policía local no los va a detener a pesar de las circulares rojas. Pero Maduro no va a estar exento de que le pase lo que le pasó a Alex Saab, a quien le lava la plata, que se le rompió el avión, tuvo que aterrizar en África y terminó 2 años detenido en Estados Unidos. Así que esto va a ayudar al aislamiento de este régimen absolutamente sanguinario que ha provocado miles de desplazados, miles de ejecuciones extrajudiciales y de torturas de manera vergonzosa en Latinoamérica, ¿no? Algo que analizan en FAD, abogado, de la forma de hacer el terrorismo, este estudio de las dictaduras, anticipar el mal, avisar. Ellos tienen esas formas, ¿no? Y que van a hacer esto o lo otro. Eso va causando el terror desde antes de cometer el crimen. Eso es propio de todos los terrorismos de Estado. Mire, acá en Argentina teníamos un gran escritor que se llamaba Roberto Art. Me acuerdo que contaba que su padre le daba unas palizas terribles y cuando él cometía alguna cosa que el padre se enojaba, pero el padre no se las daba en ese momento. Le decía, mañana te voy a castigar por esto. Entonces, esa anticipación del mal tiene un efecto amplificador del terror. Y esto lo han aprendido todos los terrorismos de Estado. Lo hacía acá en la Argentina la AAA con una gacetilla que tenía, se llamaba El Caudillo, donde anticipaban a quiénes iban a ejecutar. Lo hacía Radio Machete en Ruanda y lo hacen en Venezuela actualmente Nicolás Maduro en cadena nacional y Diosdado Cabello en su programa que tiene un título que deja poco espacio a la duda, que es Con el mazo dando. Así que esa anticipación del terror hoy se les vuelve en contra porque en definitiva es uno de los factores más claros para atribuirles los delitos que cometen, porque ellos mismos se los adjudican. Abogado, es claro cuál era la línea del anterior gobierno, usted mismo lo explicó y bueno, para el mundo era evidente cuál era la postura del kirchnerismo y por supuesto de Alberto Fernández frente a este régimen totalitario. Pero nos gustaría saber como más detalles, más desde adentro, cuando ustedes trataron de abocar a eso en el 2023 y desde antes, ¿cuál era la respuesta? ¿Qué les decían desde el Ejecutivo, de los representantes del gobierno? ¿Cómo fingían demencia frente a algo que era tan evidente que había que hacer? Sí, a ver, la verdad es que el kirchnerismo siempre estuvo aliado a Venezuela y a Irán, ¿no? Esto
quedó demostrado absolutamente en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, donde yo también soy querellante. Existió siempre un eje entre Venezuela, Irán y la Argentina de negocios, de acuerdos políticos. Y bueno, esto que nosotros habíamos planteado, esta denuncia, por supuesto que rompía ese eje, ¿no? Rompía, iba en contra de eso. Por suerte, la justicia de la Argentina es independiente, acá hay división de poderes y por lo tanto todas las opiniones o las tendencias del Ejecutivo no tuvieron influencia, no pudieron impedir el proceso. Esto realmente es un logro de la justicia argentina, ¿no? Que realmente se ha mantenido al margen y hoy ha generado esto, que es realmente un hito en la historia del derecho. Tomás, ya que menciona Irán, este avión iraní, ¿qué comparación puede haber con las órdenes que gira Venezuela? Que de hecho el Ejecutivo pues no era Milei en ese entonces. Por supuesto, ¿no? Es una, digamos, acá le decimos espejito rebotín. Es decir, lo que han hecho es tratar de anticiparse a lo que veían que se venía a venir, que era que se les libraran las órdenes de captura, y trataron de sacar órdenes de captura por cualquier pretexto antes para seguramente generar un efecto, digamos, de anticipación y tratar de ponerse a la cabeza de la noticia. En fin, no sé muy bien cuál sería la idea del régimen, pero es ridículo porque efectivamente cuando se secuestró el avión, que lo secuestró un juez argentino además, no lo secuestró el Ejecutivo, y lo secuestró un juez argentino porque era un avión iraní, con tripulación iraní, ploteado como si se trataba de un avión venezolano. Se sospechó que se trataba de una tarea seguramente de espionaje, y finalmente fue remitido a Estados Unidos porque había una orden de secuestro contra el avión. Es decir, lo que hizo el juez fue cumplir una orden de secuestro, nada más, y fue un juez argentino, no tuvo nada que ver con el Ejecutivo. Milei ni siquiera era candidato en ese momento, así que no sé cómo se lo quiere vincular de manera tan ridícula, ¿no? Tan absurda, sin ningún argumento jurídico, a ese hecho, ¿no? Para tratar de justificar una orden de captura. Pues abogado, me quedo con esa frase, es un logro de la justicia argentina, se demuestra la división de poderes como debe funcionar en toda democracia y bueno, es un hito definitivamente en la historia del derecho y por supuesto haremos seguimiento a lo que suceda después de este fallo y de esta jurisprudencia tan importante en contra de una tiranía que tiene sumida a su pueblo venezolano. Muchas gracias, abogado Tomás Farini Dugán, representante legal del Foro Argentino por la Democracia en la región y quien lideró esta iniciativa frente a la justicia de Argentina. Muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Un saludo grande.